Veis aquí falta también parte de la pantalla de lo que sería Amores Leticia. ¿Habéis leído todos Amores Leticia en estos 5 años, así, más o menos? ¿Sí? Pues sería bueno el volver a acercarnos a ella, como decía Jorge antes, intentando profundizar un poquito en ello, o sea, con hondura, para ver toda la vitalidad y vida que genera, que puede generar en nosotros, que todos somos miembros de una familia, y puede generar al servicio de la familia. Entonces yo os animo a leer sin prisas. Hoy el tema que nos toca a nosotros sería un poco el primer capítulo, pero no voy a ceñirme al primer capítulo, voy a ser más amplio, porque lo que cojo la perspectiva es de la palabra de Dios, la presencia de la palabra de Dios en la exhortación apostólica, ¿no? Entonces, lo que yo creo que nos ayuda mucho en todo texto, pero también en Amores Leticia, es volver una y otra vez. Decir, bueno, yo ya me lo leí hace 5 años, hace 2 años y ya está. Tenemos que volver una y otra vez. Y ver cómo nos iluminan los distintos capítulos, la realidad que estamos leyendo en otros capítulos. Es decir, una lectura honda, profunda, relacionando e intentando ir asimilando. El Papa a veces utiliza textos muy parecidos. Entonces, esa lectura de releer, entender bien, compensa a veces el trabajo, el releer, y pedir sugerencias, sugerencias. Y después el poner en práctica, el intentar llevar a nuestra vida en familia, antes de intentar llevársela a otros, llevarla a nuestra propia vida personal y nuestra vida en familia. He puesto aquí unos principios que sitúa la encíclica que nos pueden llevar, ¿no? Siempre subrayando el aspecto de inculturación, es decir, cómo todo lo que vamos profundizando se sitúa en el contexto que nos toca vivir, nuestro contexto, nuestra familia concreta, la sociedad concreta en la que vivimos, cómo eso todo interpela. No es para asumir todo lo que vivimos, pero todo lo que vivimos nos está influyendo. Eso sobre todo se ve en el capítulo 2, ¿no? Bueno, pues tenerlo en cuenta. Y saber que ninguna familia es celestial, es decir, que no existen las familias perfectas, sino que todas caminamos en esa progresión hacia la madurez. Eso en todos los textos y todas como claves para acercarnos a este curso yo creo que es importante, ¿no? Y siempre está esa tensión entre el ideal y los límites de nosotros mismos, es decir, entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser, ¿no? Bueno, pues ahí la encíclica, la exhortación empieza con la alegría del amor, se vive en las familias, es también el júbilo de la Iglesia. A mí me han pedido que hable sobre todo del primer capítulo, el título, a la luz de la palabra. ¿Qué os sugiere esa expresión? ¿Qué pensáis que podemos esperar cuando empieza esta exhortación apostólica a la luz de la palabra? Pues lo que nos quiere decir, ¿no? Concreto, un poquito más. A la luz de la palabra. Que la palabra de Dios es la que nos dirige, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios, y que la palabra es la palabra de Dios. ¿Y qué es una luz? ¿Qué quiere ser una luz? Entonces, fijaos, esto yo creo que es importante. La palabra de Dios quiere ser una luz para la vida en familia. Y los padres sinodales, sobre todo el sínodo segundo sobre la familia del 2015, le pidieron mucho al Papa que la palabra de Dios estuviera muy presente a lo largo de la exhortación apostólica. Entonces, si os fijáis, si lo leéis, a lo mejor no os habéis dado cuenta, ¿no? Pero la palabra de Dios está muy presente en toda la exhortación apostólica. Y dice en el número 22, que yo creo en otro contexto, pero es como yo quiero releerlo y animaros a vosotros. La palabra de Dios, compañera de viaje. Es decir, es una invitación que nos hace el Papa Francisco a tenerla como compañera de viaje, es decir, la idea del matrimonio, de la familia, como una peregrinación, como un viaje, como un proceso, y tener como compañera de viaje la palabra de Dios. Dice en ese contexto, a las familias que están en crisis o en medio del dolor, les muestra también, es importante, que muestra el camino. ¿Cómo trata qué hace de un texto que pone también, y me parece luminoso, de la palabra de Dios? Construir sobre ropa y construir sobre arena. El Papa dice que este es un tema muy importante, sobre qué construimos en toda nuestra vida, también en el ámbito de la familia. ¿Sobre qué queremos construir? ¿Sobre la roca firme que nos permite fundamentar una casa que realmente tiene futuro?
o sobre la arena, que aparentemente puede ser muy aparatoso, está muy bien externamente, pero que en realidad viene cualquier tempestad, cualquier dificultad y acaba con ella. Entonces, construir sobre la palabra de Dios, que quiere ser luz en nuestro camino, la luz de la palabra de Dios. Y ahora también el Papa trata de ofrecernos a veces afirmaciones, yo creo que lo voy a mostrar esta tarde, también apoyándose en la palabra de Dios. No hace tanto una interpretación, una exégesis de la palabra de Dios, sino que coge textos para que sean focos de luz que iluminen ideas fundamentales para la familia. Y os pongo ahí que he intentado buscar en el texto, he hecho esta labor de investigación, sobre todo con el buscador de Google, o sea, de Word, donde aparecen textos de la palabra de Dios en la exhortación. Y, evidentemente, en Papa, el primer capítulo, que es el que lleva el título de A la luz de la palabra. Pero después está de manera muy significativa en los capítulos 3, 4, 5 y 7. De manera un poco menos importante en el 3, 4, 5 y 6. De manera menos significativa, pero todavía está bastante presente en los capítulos 7 y 9. Y en cambio, en el capítulo 2 solo hay una referencia incidental, un tema de eso, que es el tema del contexto, de los retos, del contexto y desafíos en los que vivimos, ¿no? Es decir, que la palabra de Dios trata de ser, también podemos decirlo así, un eje transversal, que trata de estar presente en todos los capítulos al tratar los distintos temas de la exhortación apostólica. Y ahí os pongo pues, los números en los que hay referencias a la palabra de Dios. Eso es un texto ahí que luego lo podemos mandar, o yo lo he dejado ahí en el ordenador para poderlo llevar, que es un poco los textos de la exhortación que yo voy a intentar afrontar esta tarde. Bueno, ¿qué es lo que, cómo yo he, capítulos o ideas fundamentales que he sacado de la lectura de la encíclica desde la perspectiva de la palabra de Dios? Entonces serían estas 5 afirmaciones, ¿no?, fundamentales, 5 títulos que doy a la intervención. La Biblia leída en clave esponsal. Después, una mirada llena de fe y amor sobre el proyecto de Dios sobre la familia, y el proyecto originario de Dios. Tercero, una mirada a la Sagrada Familia de Nazaret como icono para vivir en la vida cotidiana sus alegrías y sus dificultades. Cuarto punto, la tarea de los esposos, cooperar a lo sembrado por Dios, a su proyecto esponsal. Y quinto, la actitud de Jesús ante la fragilidad. Seguro que lo leéis otro y haréis otros apartados. Pero yo he tratado de, queriendo leer, intentando ser fiel a lo que se refiere a la palabra de Dios en la exhortación, he sacado estas 5 claves, 5 títulos. Primero, la Biblia leída en clave esponsal. No sé si habéis alguna vez tomado conciencia de que la idea esponsal está como atravesando toda la palabra de Dios. Se puede acercar uno a la Biblia desde la clave esponsal. ¿Y qué encontraríamos? Al principio de la Biblia, ¿qué nos encontramos? El Génesis. ¿Y en el Génesis qué tiene que ver con el matrimonio? Adán y Eva, el proyecto originario. Está ahí, el proyecto de Dios, ¿no?, que creó varón y mujer a imagen y semejanza los creó. Eso está ahí presente. Y luego, si nos vamos al final de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, ¿qué encontramos en clave esponsal? Casi acabando el Apocalipsis, ¿qué dice? La esposa dice al esposo, ven. Es decir, está interpretando la relación de Jesucristo con su iglesia en clave esponsal. Es decir, comienza en el proyecto originario Génesis en clave esponsal y concluye en clave esponsal. Y dice el Papa que la Biblia está llena de familias, de nacimientos y de situaciones. Aparecen desde la familia de Adán y Eva, con su carga de violencia, también su capacidad de resistencia, hasta las bodas del Cordero. Y otra frase que quizás es más luminosa, en el número 14, dice: bueno, lo tenía ahí. Bueno, eso sí, eso es.
¿Qué podemos encontrar sobre todo en el capítulo primero? A partir del Salmo 128, ¿qué encontramos? Una clave para entender o situar a los distintos personajes de la vida en familia. ¿Qué personajes encontramos? En un hogar, en una casa, a los esposos y a los hijos. ¿Qué dice de los esposos? Que son el cimiento. De ese hogar, los esposos son el cimiento. ¿Y los hijos qué son? Piedras vivas. Y el Papa, como avanzando, como si fuera una obertura a este capítulo primero, sugiere como ideas claves. Los padres, ¿qué tarea fundamental tienen? Los padres, la tarea, o sea, los padres y madres como cimientos, y los hijos como piedras vivas. Los cimientos de esa casa, ¿cuál es su tarea fundamental? Educar en la fe y en amor. Que luego lo desarrollará en la exhortación de una manera mucho más pormenorizada, pero dice, clave de los padres, educar en un contexto de fe y amor. Y ahí, pues el otro que he cogido de otra parte de la encíclica, de la exhortación, pero que se refiere también al tema de textos bíblicos, ¿no? Que no haya una actitud constantemente sancionatoria, que los padres no exasperen a sus hijos. Y que la transmisión de la fe supone para los padres el vivir y tener experiencia real de confianza en Dios, de necesitarlo. Para transmitir la fe hace falta tenerla. No contagiamos lo que nosotros no tenemos pegado en nosotros, ¿no? La transmisión, la educación, y lo dice el Papa después en el capítulo correspondiente, es más cuestión de contagio. Más que una transmisión de conocimientos, es contagiar lo que vivimos. Bueno, pues hay un poquito esta experiencia fundamental. ¿Y qué dice de los hijos? Su tarea básica y fundamental será honrar a sus padres. Y dice, este cuarto mandamiento, en otro contexto, dice, este cuarto mandamiento de honrar padre y madre es casi algo sagrado, es el que va después de los 3 primeros mandamientos. Es decir, como que lo vincula mucho al amor a Dios. El amor a Dios genera también una necesidad de amar, de honrar a nuestros padres. Encierra algo de sagrado. Y por tanto, en este vínculo virtuoso entre las generaciones es donde se genera el futuro de las familias. Dice el Papa en este capítulo primero, que la fundamentación de ese hogar, de esa casa, con esas relaciones de los padres como cimiento de ese hogar y de los hijos como piedras vivas, es fundamental para la vida de esas familias. Y a los hijos dice también que tienen su propio camino. Es decir, adelanta también aquí el Papa diciendo que no son los padres los que tienen que hacer a sus hijos a su imagen y semejanza, sino ayudar a sus hijos a que descubran su peculiar vocación y el sentido de sus vidas. Una tercera idea de este primer capítulo es la analogía de la casa. Es decir, esta analogía de la casa le sirve al Papa para hablar también de la familia como iglesia doméstica. Es decir, iglesia en la que se crece en la fe, en la que se vive la fe, en la que se celebra la fe. Y recuerda cómo en las primeras comunidades la Eucaristía se celebraba en los hogares. Entonces, desde ahí, reconocer ese papel fundamental de la familia como iglesia doméstica. Lugar llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra, la comunión eucarística. Y el Papa también dedica en este primer capítulo unas referencias al trabajo, vinculándolo al Salmo 128, la importancia del trabajo. ¿Y qué lo sitúa? Importancia del trabajo en una familia para el bienestar de esa familia, para la estabilidad y la fecundidad. Es decir, cómo el trabajo tiene una incidencia muy grande en la vida de una familia, influye mucho en esa familia. Bueno, después de esta primera afirmación de entender la Biblia un poco en clave matrimonial y focalizarse en el Salmo 128, quiero detenerme en una idea que me parece fundamental, ¿no? Esa mirada llena de amor y de fe sobre el proyecto de Dios sobre la familia. Aquí lo desarrolla mucho el Papa, recogiendo un poco la teología del matrimonio más asumida y asentada en estos momentos, ¿no? Pongo aquí un texto previo, ¿no? No se puede educar sin memoria. Es decir, es importante que recordemos cada uno de nosotros nuestros primeros días, es decir, nuestro origen. La clave, ¿no? Lo que Jesús habla en el contexto del diálogo con los fariseos,
del principio. O sea, cómo estamos configurados por el proyecto creador de Dios. Esto es lo que trata de desarrollar. ¿Cómo estamos configurados? ¿Cuál es nuestra antropología? Entonces, el Papa, que son de los textos bíblicos a los que más dedica, son el texto de Mateo 19, con la referencia que hace a Génesis 1 y 2, y luego el texto de Efesios 5. Dos textos básicos y fundamentales para explicarnos del Papa cuál es el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio. Bueno, ahí lo digo, esas cuestiones. Entonces, si os pongo aquí las referencias, por ejemplo, Mateo 19 es citado en los números que están ahí. Mateo 19 está citado en el número 9, 13, 19 y 62. Génesis 2 en los números 9, 12, 13 y 23. O sea, esas referencias como para que veáis que es un texto que se repite en distintos lugares, que son básicos. Entonces, ¿cuáles serían las afirmaciones fundamentales que el Papa trata no de explicar la Biblia, los primeros capítulos del Génesis, sino de apoyar la realidad fundamental de las personas que formamos parte de la familia, sobre todo los esposos, en la Biblia, en Génesis 1 y Génesis 2? ¿Cuál es la afirmación fundamental de Génesis 1 en relación a la creación del hombre y de la mujer? Pregunto, ¿cuál es la afirmación fundamental de Génesis 1? Que hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿Y quiénes hemos sido creados a imagen y semejanza? Hombre y mujer. O sea, este aspecto que a lo mejor, o sea, ¿dónde está la imagen y semejanza que tenemos con Dios? En la realidad, lo que Juan Pablo II llamaría la tensión comunional entre varón y mujer, que es originaria. Dice, en esta comunión de personas, es decir, estamos hechos por Dios para la comunión. Esta sería un poco la clave. No lo desarrolla el Papa, pero yo, si queréis, lo desarrollo un poquitín, porque me parece que es importante. Entonces, Dios ha creado al varón y la mujer. ¿Qué somos? Distintos. ¿Y los distintos qué supone? Una promesa de plenitud a través de la relación, dice Juan Pablo II. Entonces, el que seamos distintos, ¿qué genera el que seamos distintos? Genera conflictos a veces, distanciamiento, pero ¿qué genera también? Que yo tengo algo que tú no tienes, y tú tienes algo que yo no tengo. ¿Y eso qué hace? Que haya una tensión en mí al salir de mí mismo hacia ti y de ti hacia mí. Y en la realidad, varón y mujer, eso se hace muy patente, a través del significado esponsal del cuerpo. Es decir, a través de nuestra manera de ser distintos, varón y mujer, se genera una relación, que es una relación en el proyecto original de Dios, una relación de comunión. Estamos hechos para la comunión. Y en esa comunión de varón y mujer, ¿qué es lo que encontramos? La imagen de Dios. Entonces esto lo subraya mucho el Papa. Dice, en esa comunión de personas de Adán y Eva, ¿qué descubrimos? El proyecto de Dios de crearnos a su imagen. ¿Y en qué nos hace a su imagen? En nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de construir un nosotros, con la riqueza de cada uno de nosotros puesta al servicio enriquecedor del otro. Y el Papa desarrolla, entonces, estamos hechos a imagen de la Trinidad. Las relaciones fundamentales de la Trinidad están marcando nuestra vida. ¿Cuáles son las relaciones fundamentales de la Trinidad? La paternidad, la filiación y el amor, que es la relación entre ellos. Pues en nosotros también. Es decir, somos hijos en cuanto que tenemos una relación que nos configura, somos a partir de alguien. O sea, esto yo creo que a mí me parece muy bonito, no lo dice el Papa, pero creo que está en el trasfondo de todo esto. El que yo esté, o sea, cuando yo nací, recién nacido, esta realidad de que yo he nacido, ¿qué pone de manifiesto? Amor, de que alguien ha querido que yo exista. Estoy ahí porque alguien ha querido que yo exista. ¿Qué manifiesta mi presencia ahí? Por una parte, una debilidad muy grande,
como un niño pequeño. Los que sois padres y tenéis hijos sabéis la fragilidad, o sea, una potencialidad muy grande en un niño pequeño, pero en el fondo no puede ni comer ni protegerse. Un ratón se lo podría comer si quisiera, porque por sí mismo no tiene capacidad. ¿Qué necesita? De otros que le han dado la vida y que le guarden la vida. Entonces, esta realidad de la filiación, es decir, de que venimos, de que procedemos de alguien, es una relación fundamental y fundante, que nos pone en relación también, pues nosotros tenemos que intentar fundamentar la vida de otros. Bueno, la idea fundamental que yo quería transmitiros y que el Papa dice, en esta comunión de personas, es la imagen de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade, no solo la comunión de personas encontramos, sino también en el Génesis 1 encontramos el creced y multiplicaos. Es decir, la actividad generativa y educativa nos están hablando también de Dios, dice el Papa. ¿En qué nos hablan de Dios? Porque es un reflejo de la obra creadora de Dios. Es decir, que la configuración de Génesis nos pone de manifiesto que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que a través del matrimonio y de la familia se sigue también, por los hijos, la labor y la obra creadora de Dios. Es un reflejo, y otro dirá, un reflejo viviente, es imagen, es participación. Entonces, esta imagen de Dios, lo que es Dios, tiene su paralelo, dicen otros, el Papa, precisamente en la pareja hombre-mujer. Pero la cuestión que se plantea, entonces, esta ser imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos hechos según el modelo de Dios y que es un modelo al que imitar. Ese sería el planteamiento. Somos un modelo al que imitar, es una referencia para nosotros Dios. Y el Papa llegará a decir, no somos simplemente un modelo que imitar, sino que Dios se incrusta en ese amor de los esposos, del hombre y de la mujer, y hacen posible que su amor se haga presente, la realidad del sacramento. Se hace presente el amor trinitario a través de los esposos y las familias cristianas. Esto sobre todo, y después a través del amor de Cristo a su Iglesia, de Efesios 5. El tema de Génesis 2. ¿Qué nos aporta Génesis 2? Es otro relato, pero las ideas fundamentales es la misma. Pero es el relato más conocido, ¿no? Que dice que el hombre dejará... ¿Cuál es el relato de Génesis 2? El varón está solo en la creación. ¿Qué ve? Que le falta algo. Y entonces crea Dios a los animales. ¿Qué pasa con los animales? Que no colma las expectativas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Crea, sacando del acostado a la mujer. Y entonces cuando dice, ¿esta qué es? Sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y dice el Papa, así de una manera muy confidencial, esta sí que sí, esto sí que es. O sea, como diciendo, esto sí que es lo que realmente colma las expectativas que anhela mi corazón. Y esa relación es tan fuerte que uno dejará su propia familia, abandonará a su padre y a su madre para realizar su propia familia, hasta formar una sola carne. En otro contexto dirá, por eso también es muy importante el abandonar el padre y madre, que los matrimonios, fijaos como las aplicaciones que traen, no sigan dependiendo de sus padres de las cosas, sino que tienen que construir su propio matrimonio y su propia familia. ¿Cuántas dificultades en muchos matrimonios? Porque las relaciones con sus padres no son sanas y generan un montón de dificultades o problemas. Papá dice, no, es verdad, y hay que honrar a los padres y a las madres, pero el abandonar significa crear y construir una nueva familia. Este es el sentido del abandono. Y del unirse significa hacer una realidad nueva entre los dos, ese nosotros, que es el matrimonio. Tiene esa realidad. Y la fecundidad sigue siendo un signo vivo y eficaz del acto creador de Dios. Bueno, lo que has dicho, o sea, esta frase es bonita, yo creo, que recoge el Papa de Francisco del Papa Juan Pablo II, ¿no? La Papa del Papa Francisco. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. ¿Entender? O sea, la familia cristiana, ¿qué es? Reflejo viviente del amor de Dios. Esa es la llamada. Esa es
Ese es el proyecto originario de Dios. El Papa Juan Pablo II, ¿cómo lo dice? Que Dios, en su misterio más íntimo, no es solo soledad, sino familia, puesto que lleva en sí mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia, que es el amor, lo que os decía antes. Bueno, entonces, como claves fundamentales, que el matrimonio en el proyecto originario de Dios tiene la imagen, es reflejo viviente de Dios. ¿Entendéis? O sea, es lo que significa. Que Dios, ¿cómo podemos percibir a Dios en nuestro mundo? A través del amor. Pero ¿cuál es la imagen? Dice Benedicto XVI, Deus Caritas Est. El amor paradigmático es el amor esponsal para conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La clave, la mejor manera es a través del matrimonio, que vive el proyecto originario de Dios. Y en este proyecto originario de Dios, que he ido muy rápido, está también el aspecto de cómo el Papa sitúa el tema de la indisolubilidad. ¿Con qué tiene referencia? Con el diálogo de Jesús con los fariseos. ¿Recordáis un poquito? Yo creo que se merece un poquito la pena pararnos un poquito en ello. Nos encontramos el diálogo de Jesús con los fariseos en Mateo 19. ¿Qué plantea? Vienen los fariseos y le preguntan a Jesús. ¿Qué le preguntan? No es eso. Es más en el contexto judío. Viene a decirle, ¿cuándo es lícito repudiar a la mujer? Que no es lo mismo. ¿Es lícito repudiar a la mujer? No le plantean eso. Están en un contexto de repudio, es decir, de divorcio, divorcista, le preguntan a Jesús, ¿cuándo es lícito separarse de su mujer? ¿Cuándo? Esto nos llevaría. Interpretando el Deuteronomio, que es donde Moisés permitía eso, decía por justa causa. Entonces le pregunta a Jesús, ¿tú que eres partidario de un planteamiento amplio de facilitar el repudio o eres más partidario de que el repudio sea para situaciones excepcionales? La escuela primera de Gilel, la escuela rabínica de Shammai, la segunda. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? En el principio, ¿qué es lo que hace Jesús? Le preguntan, ¿esto o esto? ¿Qué hace Jesús? Cambia de plan. No contesta a ese nivel. Dice, en el principio no fue así. Entonces va al proyecto originario de Dios. ¿Cuál es el proyecto originario de Dios? El que hemos dicho. Es un proyecto de comunión, de construir una vida juntos. Ese es el proyecto, de crear una sola carne en todos los ámbitos y niveles de la vida, dice el Papa. Entonces, ese es el proyecto originario de Dios. Por seguir un poquito el texto eso. Entonces, ¿qué le dicen a Jesús? Porque ya se quedan tan tranquilos los fariseos cuando dice Jesús, no, el principio no fue así. Bueno, se lo dicen después los discípulos suyos. Le dicen después, si esto es así, pues mejor no casarse. Esto no hay quien lo viva. Pero antes de eso, los fariseos, que no eran tontos, le dicen, pero si eso es así, ¿por qué les permitió Moisés entonces? Ellos estaban hablando de la ley, la Torá. ¿Por qué Dios les permitió entonces hacerlo así? ¿Y qué contesta Jesús? Que se lo saca también el Papa. Por la dureza de vuestro corazón. Entonces eso se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Pero fijaos, eso no lo dice tanto el Papa, aunque ahora las conclusiones que llega el Papa yo creo que van en esta línea. Entonces, ¿qué significa esa dureza del corazón? ¿Cómo interpretar esa dureza del corazón? Eso de permitir, dice Jesús, lo permitió Moisés por la dureza de vuestro corazón, por vuestra esclerocardia, dice el texto griego. ¿Dónde creéis? ¿Qué quiere decir eso? Fijaos, algunos lo dicen, bueno, pues que como todavía no había Jesús, y como había vivido por todo lo que ha sido el pecado, pues una tolerancia, porque en las circunstancias no podía uno vivir esas cosas, se ha interpretado así muchas veces. Pero una interpretación que a mí me parece más bonita en cuanto a relación a los fariseos. Jesús tiene unas peleas duras con los fariseos, ¿no? Es casi con los que más se pelea, y les dice,
raza de víboras y cositas así suaves, ¿no? Que no se lo suele decir a casi nadie. Porque, ¿qué es lo que Jesús les achaca a los fariseos? Que no aman de verdad. Que no aman de verdad. ¿Y qué se manifiesta en que no aman de verdad? Pues que están muy pendientes de la ley. Muy pendientes de la ley, del cumplimiento. La palabra del fariseo y del publicano es como muy luminosa, ¿no? ¿Qué es lo que pues es el que se pone delante de ahí, dice que yo ayuno, que yo doy limosna, que yo soy, y además ahí está la cosa. Y no soy como este que está ahí. O sea, es la dureza del corazón. Lo que echa Jesús es la dureza del corazón ante la debilidad y la fragilidad de los demás. Entonces, fijaos, entendido desde ahí quiere decir, por la dureza de vuestro corazón, por la dificultad de un amor profundo, fuerte. Por eso surge el repudio, por eso surge el divorcio, y por eso lo permitió Moisés, ¿no? Pero en el fondo, el Papa que dice sobre la indisolubilidad, que está en relación al proyecto originario de que habla Jesús en Mateo 19, y dice, en el fondo es que tenemos que entender la indisolubilidad no como una carga, sino como un regalo, como un don. Voy a decirlo con las palabras que utiliza el Papa, porque ahí en la pantalla me voy perdiendo cuando dice el Papa. Reafirma la unión indisoluble entre ellos, en el número 62. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Dice, la indisolubilidad del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, no hay que entenderla ante todo como un yugo impuesto a los hombres, sino como un don hecho a las personas unidas en matrimonio. Fijaos cómo continúa, cómo acaba este número 62. La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio, a través del camino de la cruz. O sea, al final, ¿qué es lo que dice Jesús? Que la indisolubilidad es un regalo, un don de Dios a las personas unidas en matrimonio. Y que Dios, consciente de la debilidad y la fragilidad, yo en las clases suelo decir que la indisolubilidad es el tema más complicado y más difícil, y en el que la Iglesia ha tomado conciencia a lo largo de la historia de que trata de buscar todos los subterfugios que pueda para no aplicarla, para no aplicarla. Si no puede encontrar un subterfugio, ¿por qué? Porque en la práctica es muy difícil de vivir. Pero ¿qué es lo que dice el Papa Francisco? Que el amor, la condescendencia de Dios acompaña, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio a través del camino de la cruz. Es decir, invita a poder sanar y curar todas esas dificultades también en este tema tan complicado y tan difícil de la indisolubilidad, pero que está en el proyecto originario de Dios. En el principio no fue así. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces cuando viene allí los discípulos dicen, pues si esto es así, mejor no casarse. Dice Jesús, pues no todos lo entienden, es un don, es un carisma, que y eso no. Bueno, a partir de esto, por tanto, la decisión hay que tomar, dice el Papa en el 319, fíjate, saliendo totalmente del capítulo primero, pero dice que hay que tomar los esposos, invita a los esposos a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno cuando va a dormir espera levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor que no nos deja solos. Junto a este texto clave de Mateo 19, que vuelve al proyecto originario de Dios, nos encontramos otro texto, que este es más complicado y que yo no utilizaría nunca al principio para hablar sobre el matrimonio, pero en sí mismo tiene una fuerza y una vitalidad muy grande, que es Efesios 5. Lo vemos un poquitín. El texto de Efesios 5, ¿recordáis cuál es? Cuando dice la carta a los Efesios cómo tienen que ser las relaciones entre los esposos. ¿Y qué dice? Que el marido, o sea, dice la esposa, expresa la esposa. ¿Cuál es la palabra que dice? Sumisa al marido. Dice
¿Dice algo más? Esto es muy importante, ¿eh? Como la Iglesia a Cristo. Y luego dice que el esposo, ¿qué dice el esposo? No dice eso. El esposo es más duro, ¿no? Es cabeza de la mujer. Como Cristo de la Iglesia. O sea, cuando uno lee esto, o lo escucha, que eso se proclama un domingo cada 3 años en la misa, si está uno atento, veis como eso que pone. Tú oyes esto, y en los tiempos que estamos, en cualquier tiempo, ¿y qué genera? Un rechazo visceral. Hace unos años se sacó un libro, ¿recordáis? De la italiana y eso, que decía cosas muy severas y muy bien, pero utilizaba esta palabra. Y ya con esto, ya de esto no te diremos ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y que del hombre y del marido se dice que es cabeza de la mujer. Entonces el planteamiento evidentemente no es bueno. El Papa en Amoris Laetitia trata sobre todo de afrontar este aspecto de la sumisión. O sea, de replantearlo y resituarlo. Pero yo me gustaría, vosotros, resituarlo en un sentido un poquito más amplio. Fijaos, la clave nuestra está en esto. A mí me gusta decir que en este texto, como en otros, nos encontramos con Pablo que acepta el contexto de la época, pero le pone una bomba de relojería dentro. Os pongo un ejemplo que yo creo que a mí me parece muy claro, que es la carta a Filemón. ¿Recordáis cuál es la carta a Filemón? En la que Pablo escribe a Filemón diciendo, invitándole a que acoja a su esclavo Onésimo, lo recupere. Se ha hecho cristiano, se ha hecho y lo recupera. Y le dice, recupérale como esclavo, pero es un hermano tuyo. Cuando un esclavo tú le tratas como un hermano, ¿qué queda del esclavo? ¿Entendéis? ¿Cuál es la connotación de un esclavo? Un esclavo no tiene derechos, es un puro servidor y tiene que hacer, es como un objeto, es una cosa que utilizamos para nuestro. Cuando a un esclavo, aun llamándole esclavo, tú dices que es un hermano, estás bombardeando lo que es ese planteamiento. Algo parecido me parece que pasa a mí aquí, ¿eh? A lo mejor esto vosotros lo veis más discutible. Porque, fijaos, la clave de interpretación no es lo que sociológicamente entendemos por sumisión, ni lo que normalmente entendemos por cabeza, sino que la clave estaría en interpretar esto desde aquí. Entonces, fijaos, si ponemos, por ejemplo, desde aquí, y ponemos la Anunciación, en que María, ahora vamos el día de la Inmaculada, se proclama el Evangelio de la Anunciación. ¿Qué nos encontramos? A un Dios que a través del ángel de Gabriel, ¿qué es lo que está? Pidiendo a María permiso para actuar en ella. María representa a la Iglesia, pide permiso. Hay un texto muy bonito, me parece que es el día 20 de diciembre, como te digo, que tenemos en el oficio de lecturas, que es de San Bernardo, y que todas las criaturas dicen, pues como todas las criaturas están diciendo, di que sí, di que sí, di que sí, porque dice sí, sí. O sea, le están animando a la Virgen a que diga que sí. ¿Pero por qué la animan? Porque puede decir que no. Entonces, la sumisión no podemos entenderla en la clave de no tener libertad ni nada, sino que es, yo me gusta traducirlo esto como es la clave de dejarse amar. ¿Cuál es la clave? Que en el amor es muy importante no solo amar, sino dejarse amar. Y hay personas que no se dejan amar. A veces ha dicho también, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Dejarse amar por Dios sobre todas las cosas, más antes que amar a Dios. La respuesta al amor a Dios es una respuesta. Si antes no me dejo amar, si no me siento alcanzado por el amor de Dios, no voy a amar en respuesta. Bueno, entonces, yo creo que desde esta clave habría que entenderlo. Y dice, bueno, pero esto es traído por los pelos, traído. No, porque luego cuando habla aquí de la capitalidad de Cristo como del marido como cabeza de la mujer, también lo pone a la comparación de Cristo a su iglesia. ¿Y cómo es Cristo cabeza? El que quiera ser primero. Los grandes de la tierra nos dominan, nos oprimen. No sea siempre vosotros. El que quiera ser primero, sea el último y el servidor de todos. O sea, la clave de la capitalidad
en la escuela de Jesús es la clave del servicio. Y es que luego lo concreta en el texto esto, porque el marido está llamado a amar a la mujer. Y amar es darse, dice, darse, donarse. O sea, bueno, y lo va explicando, y que el que ama a su mujer le entrega, la limpia, la cuida. Y dice después, y le alimenta y da calor, según las traducciones, ¿no? Da calor. Lo que yo, sobre todo, al margen de, y no metiéndome mucho más, ¿no? Lo que está destacando que la clave de la capitalidad del marido en cuanto referencia a Cristo es el amor de donación, es entregarse. Dice la palabra, utiliza la palabra entregarse. Porque amar a la mujer, dice ahí también, es amarse a sí mismo, pero no en un sentido posesivo, sino en el sentido de que ya en un matrimonio, vosotros lo sabéis, que los que estáis todos casados, ¿no? Que ya no os entendéis sin la otra persona, con vuestros hijos, y los tenéis. Si vamos a hacer unas vacaciones, tenéis que pensar, no, a ver cuándo me apetece a mí de vacaciones, no. Vamos a ver cómo podemos organizarlo. A lo mejor tenemos unos días uno de vacaciones, otro otro, no sé qué, porque la idea fundamental es que ya pensamos en un nosotros, y desde un nosotros, y eso es fundamental en la vida familiar, pensar desde un nosotros. Pues entonces, afectivamente, claro, quien ama a su mujer es amarse a sí mismo, es decir, porque ya forma parte de su propia persona, de sus propios intereses. Bueno, entonces, yo creo que este texto así coge un hondo sentido, porque en el fondo la clave está en dejarse amar y en amar en el sentido activo, como donación. ¿Y el Papa qué dice? Sobre todo se dice esta sumisión. Dice, bueno, a ver esta sumisión, ¿cómo la tenemos que entender? Dice, primero, Jesús empieza diciendo que tenemos que ser sumisos los unos a los otros. Y es una actitud que tenemos que vivir unos y otros. Y así te dice, también el Papa Juan Pablo II lo decía, una actitud de recíproca donación. Esta es la clave, recíproca donación. Entonces, en la medida en que uno se entrega, el otro tiene que recibir. Ya, claro. Entonces, estas dos actitudes son básicas y fundamentales en la vida matrimonial. Y luego llevo al fondo de lo que dice el Papa. Esto que estamos diciendo, que el varón y la mujer tienen que mirar a Cristo y a su iglesia, a la iglesia, solamente es un modelo? ¿Es un mero modelo? Entonces, mi modelo tiene que ser Cristo y la iglesia, en las actitudes que tiene, ¿o hay algo más entre ellos? Entonces es lo que la carta a los Efesios dice, que vuelve a Génesis 2, al texto de Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formarán una sola carne. Y este texto lo pone en relación con Cristo y su iglesia. ¿Y qué palabra pone en medio? En griego, misterio. En esto, misterio. Y la pregunta es, ¿y qué quiere decir misterio? ¿Qué quiere decir misterio? En el pensamiento paulino, misterio significa que hay un proyecto salvífico de Dios, que ha estado oculto y que se ha desvelado progresivamente en la historia de la salvación hasta que se ha desvelado plenamente en Cristo Jesús. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Y después el Papa llega a esta conclusión. Que aquí no siempre hay una relación de modelo, sino que esta relación esponsal de Cristo y su Iglesia se hace presente en la realidad esponsal. Y es lo que lleva a la sacramentalidad del matrimonio. Dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia: la alianza esponsal inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación recibe la plena revelación de su significado en Cristo y en su Iglesia. Esta relación aquí recibe su pleno significado en esta relación. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que a través de esta vida matrimonial se está haciendo y testimoniando el amor de Dios y la vida de comunión de Dios.
Jesús, que reconcilió en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado, no solo volvió a llevar el matrimonio y a la familia a su forma original, al proyecto originario, dice el Papa, sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor por la Iglesia. Fijaos, ¿a dónde llega la hondura del proyecto originario de la Iglesia? A que a través de la vida de los esposos no solo hay algo que nos ayude a entender cómo es Dios, sino a hacer presente a Dios a través de la sacramentalidad del matrimonio de una unidad. Sí, lo digo. Si no te he entendido mal, lo que el Papa plantea, creo que tenemos que asumirlo con naturalidad. Pablo era hijo de una cultura machista y propiamente era machista y comete el error histórico del machismo de esa relación Cristo-Iglesia, atribuir el rol de Iglesia a la mujer y el rol de Cristo al padre, al hombre. Ahí está el planteamiento machista. No es que las relaciones esponsales, como creo que intuyo que has mencionado que estaba en la noticia, es recíproco. Ambos son Cristo y ambos son Iglesia. O sea, yo creo que es un caso que perfectamente, sin ningún problema, que Pablo escribe eso en un contexto de una cultura en la que la mujer respondía al rol y digamos que sacralizando o recogiendo lo más bello y profundo de su rol como la Iglesia y el hombre en esa hora de dar la vida, de no solo habla, sino que Cristo muere por la esposa, muere por la Iglesia, pero que la evolución histórica y de desvelar ese misterio nos hace entender eso no como roles designados, sino como recíproco en ambos casos. Y se puede decir, Pablo era hijo de una cultura machista incluso y pasaba la realidad. O sea, no intentemos salvarlo y justificar que la esposa es el referente de la esposa de la Iglesia que deje de dejarse amar y que el papel del marido a día de hoy es ser cabeza amar de la vida. La mujer también tiene que dar la vida por el marido y el marido tiene que dejarse amar. O sea, nos tenemos la idea de reciprocidad de ambos roles en las dos, en el hombre y en la mujer. Sí, eso lo he dicho, ¿no? Pero es que no te acababa de entender. La sensación es que estabas hablando de San Pablo. Yo sobre todo, yo te digo que he empezado del contexto, yo lo que te he querido decir, igual que te puse el ejemplo de lo de la carta a Filemón, que no es, o sea, tal como lo ves así, ya desde ese momento dices, nada, de esto no te podemos oír hablar. No, tiene chicha. Sino que tiene mucha más chicha. Y claro, aquí entendemos que dice la mujer que es sumisa, pero antes, Efesios dice, ser sumisos unos a los otros. Es decir, que ya está, toda esa reciprocidad no es posterior a la interpretación, sino que ya viene también en el texto. Y es verdad que ahí refleja la estructura patriarcal y machista de la cuestión. Pero digo que en sí mismo contiene unos elementos, y no estoy diciendo que ya para que reinterpretar el orden, sino que la manera de entender sumisa y de ser cabeza no lo podemos, el criterio como nuestros criterios, que es lo que hacemos. Y evidentemente, yo no hablaría a nadie del matrimonio cristiano a partir de este texto, lo he dicho antes en eso. Pero lo que yo creo que aquí encontramos claves cuando lo leemos desde aquí para llenar de luz este aspecto y que nos subraya esa dimensión de dejarse amar, que es tan importante unos y otros. Y la sumisión, lo dice el Papa, ahí lo recoge, pero es que ya lo dice también Efesios, empieza diciendo, sed sumisos los unos a los otros, y luego se lo aplica a la mujer respecto al marido. Entonces, yo no quiero salvar el texto diciendo, la estructura que parte es patriarcal, pero yo digo, no lo entendamos tan fácilmente como que Pablo no ponía, para mí es una interpretación personal, pone una bomba de relojería, es decir, está planteando introduce unos elementos de comparación que van desfigurando lo que se entiende normalmente por eso. Y cuando habla del papel del marido como cabeza de la mujer, de donación, de entrega, hasta de la vida, está diciendo unas cosas que en su época no tenían mucho sentido, no se entendían tan fácilmente. Eso es lo que quiero decir. O sea, utiliza una terminología, una expresión, una estructura de la que no se habla, pero le utiliza unos elementos, esta segunda parte. Si fuera y luego esta segunda parte de cabeza, o sea, es que cuando explica la cabeza de la mujer, bueno, yo entiendo que la cabeza, que manda a la mujer a lavar los platos, no sé qué, pero es que cuando está diciendo, es que da la vida por ella, es que no sé qué, está desmoronando lo que son los planteamientos de la época. Es lo que quiero decir, que no es un texto tan patriarcal y tan eso, sino que tiene en sí mismo contenidos unos elementos que le dan otra vida. Eso es lo que yo quería decir, no sé si estáis de acuerdo o lo veis de otra manera. Bueno, entonces, por acabar y hacemos... ¿Qué? Sí.
Sí, vamos, y en 1 Corintios lo dice el Papa también, otros textos de 1 Corintios 7, que trata otro planteamiento, contexto escatológico, dice al final también cómo se respetaba, o sea, el dejar de tener relaciones sexuales será un acuerdo mutuo de los dos, o sea, hay otros elementos que introducen. Pero en eso era de cantar los cantares, lo cita en ese contexto, pero es de cantar los cantares. El Salmo 128 es donde dice esa relación entre ellos y surge ese planteamiento. Simplemente para que hagamos un descansito, añadir la perspectiva escatológica, que habla un poquito aquí. Y de lo que decíamos, esto del servicio mutuo, es el número 98. La perspectiva escatológica, o sea, simplemente plantea este proyecto originario de Dios, ¿qué nos encontramos? Que es también un proyecto que está llamado la escatología, que decir, en los últimos tiempos. ¿Qué nos encontramos ahí en el planteamiento que dice Pablo? Que, vamos, dice el Papa Francisco, en otro contexto, cuando habla de la muerte, cuando quedarse viudo, en ese contexto, pero recurre a la palabra de Dios. Entonces, dice, ya mismo Pablo, en la 1 Corintios 7, hablaba de cómo la verdad definitiva es lo fundamental, ¿no? Y cómo todo se relativiza a esa verdad definitiva. Las palabras del maestro y las de Pablo, en 1 Corintios 7, sobre el matrimonio están insertas no casualmente en la dimensión última y definitiva de nuestra existencia que debemos recuperar. O sea, que el sentido definitivo de todo es el encuentro final con Cristo, en este aspecto. Y ahí sitúa un poquito, pero ya no lo digo, la virginidad. ¿Cómo sitúa la virginidad? Las personas que viven su significado esponsal no a nivel del matrimonio, sino de otra manera, ¿no? Como premura del reino, como reflejo de la plenitud del cielo, pero con la invitación de que cada cual, dice Pablo en 1 Corintios 7, viva su propio don de Dios. Y mira, un poquito, no dice casi nada de Génesis 3, el Papa, pero sí hay una frase que habría y nos llevaría, yo creo que lejos para explicar. Dice, en el número 20, Génesis 3 expone el paso del amor al dominio. Solo dice eso. Pero fijaos, ahí estaría una clave fundamental. ¿Cómo entender el pecado original? Génesis 3. Bueno, si queréis, descansamos un poquito, 10 minutillos, y luego seguimos desde ahí. Preguntáis otras cosas después.